Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a través de las historias, bueno, ya saben, esas historias que nos inquietan y nos hacen reflexionar sobre lo desconocido. No olviden suscribirse al podcast y dejar un me gusta si disfrutan de este episodio. Hoy nos adentramos en una leyenda bastante escalofriante, una versión retorcida de un cuento que muchos conocemos, El Enebro Maldito. Pero prepárense, porque esta vez vamos a diseccionar esta historia, capa por capa, revelando las motivaciones ocultas, los simbolismos perturbadores y la verdadera naturaleza del mal que se esconde tras su fachada de cuento infantil. Imaginen un páramo desolado, mucho más allá del bosque negro, donde los árboles se retuercen como espectros atormentados y el viento susurra. No, este escenario tan opuesto a la imagen de un cuento de hadas. O sea, nos advierte sobre la oscuridad que apremia meses de pasión. Este escenario tan opuesto a la imagen de un cuento de hadas ya nos advierte sobre la oscuridad. Sí. Que impregna esta versión. Es como si la maldad siempre hubiera estado presente, esperando el momento adecuado para manifestarse. Y en el corazón de este páramo desolado encontramos al enebro maldito, un árbol que no brotó de las lágrimas de un padre afligido, sino de la ira y el dolor de la primera esposa. Su espíritu, consumido por la sed de venganza, se fusionó con el árbol, corrompiéndolo desde su núcleo. Este detalle es fundamental. El enebro, desde su génesis, está marcado por la tragedia y la maldad. No es un árbol que ofrece sombra y cobijo, sino que se erige como un monumento a la venganza. Sus frutos, esas bayas negras y venenosas, no representan la vida, sino la muerte, la perversión de la belleza natural. Y aquí es donde la figura de la madrastra adquiere una nueva dimensión, mucho más siniestra que la de una simple villana de cuento. Ella no es solo una mujer cruel, sino una hechicera, atraída por la energía oscura que emana desde el enebro maldito. Exactamente. Su maldad no es gratuita ni impulsiva. La madrastra se convierte en una herramienta del enebro, una marioneta que baila al son de su voluntad. El asesinato del niño no es un acto de ira, sino un sacrificio ritual, una ofrenda al árbol para alimentar su poder. La olla donde se cocina la carne del niño no es una olla cualquiera, es un caldero. Un instrumento utilizado en rituales de magia negra, lo que nos confirma el carácter pagano y oscuro del crimen. Es una imagen que nos transporta a un mundo de brujería y hechizos, un mundo donde lo sobrenatural se entrelaza con la realidad. Y lo que resulta aún más perturbador es la presencia de Marlenita, la hermana. Ella no es una simple espectadora inocente, es testigo de los rituales, escucha los susurros de la magia oscura, y su silencio la convierte en cómplice. El pañuelo de seda donde guarda los huesos de su hermano no solo contiene restos mortales, sino también el alma del niño, atrapada por la magia del enebro. Entonces el pájaro que nace de las llamas no es un espíritu justiciero que clama venganza por el niño, sino una extensión del propio enebro, una encarnación de su esencia maligna. Precisamente, sus cantos no son un lamento de dolor, sino conjuro, una maldición que se expande como una plaga, sembrando el terror en el corazón de quienes lo escuchan. Los regalos que los habitantes del pueblo le ofrecen al pájaro no son actos de bondad, sino ofrendas motivadas por el miedo, por el poder hipnótico del pájaro. Cada regalo es un intento desesperado de aplacar la ira del enebro, que ha logrado extender su influencia sobre todo el pueblo. Es una muestra del poder corruptor del miedo, que puede doblegar la voluntad de las personas y llevarlas a actuar en contra de sus propios principios. Y el padre, buscando consuelo en el regreso de su hijo, en realidad está cayendo en una trampa. El enebro, fortalecido por los sacrificios y el miedo del pueblo, reclama a sus almas, atrapándolos en un ciclo eterno de dolor y culpa. La casa que antes era un hogar se transforma en una prisión. El aroma a canela es reemplazado por el hedor de la putrefacción, un recordatorio constante de la dominación del enebro sobre la tierra. Es una imagen que representa la corrupción absoluta, la transformación de un espacio de amor y protección en un lugar de sufrimiento y desesperación. La historia nos confronta con la fragilidad de la vida, con la facilidad con la que la oscuridad puede invadir nuestro mundo y arrebatarnos lo que más queremos. Y nos deja con la pregunta: ¿podemos realmente escapar del influjo del mal? ¿O estamos condenados a repetir los errores del pasado, perpetuando el ciclo de violencia y dolor? En la segunda parte de nuestro Terror y Mitos Urbanos, profundizaremos en los detalles más perturbadores del enebro maldito, analizando los simbolismos ocultos y las implicaciones psicológicas de esta leyenda. No se muevan de sus asientos. Retomamos nuestro viaje a través del enebro maldito, adentrándonos aún más en los recovecos oscuros de esta leyenda, que nos perturba y nos invita a la reflexión. El enebro maldito funciona como un espejo, que refleja las facetas más oscuras de la psique humana. Nos confronta con las consecuencias del odio, la envidia y la ambición desmedida. Pero también nos habla del poder ineludible de la verdad, aunque ésta se manifieste de maneras terribles.
El pájaro con su canto macabro se convierte en el heraldo de la verdad, exponiendo el crimen de una manera despiadada. Es interesante cómo la justicia en esta historia no llega a través de un héroe noble o un acto de redención, sino a través de un ser que nace de la propia maldad. Esto añade una capa adicional de complejidad a la trama, generando una sensación de inquietud aún mayor. El canto del pájaro, más que un lamento, se percibe como una maldición que se cierne sobre el pueblo, obligando a sus habitantes a confrontar la verdad, a reconocer su propia complicidad en el silencio, y el miedo que permitieron que el crimen quedara impune. Pareciera que la historia nos advierte sobre el peligro de ignorar las señales, de mirar hacia otro lado ante la injusticia. El miedo en este caso no solo paraliza a los personajes, sino que los convierte en cómplices de la maldad. Y al final, a pesar de su poderío, el enebro no puede escapar a la verdad. La justicia, aunque llegue de una forma inesperada y grotesca, lo termina por imponerse. Es una lección que resuena con fuerza. El mal, por más poderoso que parezca, siempre deja rastros. Y la verdad, por más que se intente ocultar, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esta idea, creo, es la que dota al enebro maldito de una vigencia innegable a través de los siglos. Nos recuerda que incluso en las situaciones más sombrías, la verdad tiene el poder de liberarnos. Y esta búsqueda de la verdad, esta necesidad de confrontar lo oscuro para poder trascenderlo, es precisamente lo que nos impulsa a explorar estas historias en Terror y Mitos Urbanos. Exactamente. Analizamos mitos y leyendas, no solo por el placer de lo macabro, sino porque nos ayudan a comprender la complejidad del mundo y a enfrentar nuestros propios miedos e inseguridades. Al final, el verdadero terror no reside en las historias que contamos, sino en nuestra propia ignorancia, en nuestra incapacidad para reconocer y confrontar la oscuridad que también habita en nuestro interior. Es por eso que debemos mantenernos vigilantes, cultivando la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y de actuar con valentía frente a la injusticia. En la tercera parte de nuestro análisis de El enebro maldito, exploraremos las diversas interpretaciones de esta historia, buscando descifrar sus simbolismos y las lecciones que podemos extraer de ella para nuestras propias vidas. No se pierdan la conclusión de este fascinante recorrido. Regresamos a Terror y Mitos Urbanos para concluir. Nuestra inversión en El enebro maldito, una historia que nos ha confrontado con la crudeza del mal y con la complejidad de la naturaleza humana. Hemos explorado las motivaciones oscuras de los personajes, la atmósfera opresiva del relato y el simbolismo perturbador que impregna cada elemento de la trama. El enebro maldito no es una simple historia de terror, sino un relato que nos obliga a mirar hacia nuestro interior, a confrontar las sombras que todos llevamos dentro. Es una historia que nos advierte sobre el poder corruptor, del miedo a la envidia y la ambición desmedida. Nos muestra cómo estas emociones pueden llevarnos a cometer actos atroces, incluso a traicionar a aquellos que más amamos. La figura del enebro maldito, ese árbol que encarna la venganza y la maldad, se erige como un símbolo de las fuerzas oscuras que nos acechan, tanto en el mundo exterior como en nuestro propio interior. El enebro no es un monstruo que ataca con violencia, sino una presencia maligna que se infiltra sutilmente en las mentes de los personajes, corrompiéndolos desde adentro. Es una representación del mal que se esconde tras una fachada de normalidad, que se disfraza de belleza y seduce con promesas falsas. Y el pájaro, esa criatura nacida de las llamas del sacrificio, no es un héroe vengador, sino una extensión del propio enebro, un mensajero de la muerte que propaga el terror y la culpa. Su canto, lejos de ser un lamento de justicia, es un conjuro que perpetúa el ciclo de violencia y dolor. Los habitantes del pueblo, aterrorizados por el pájaro, se convierten en cómplices involuntarios del mal, alimentando su poder con sus ofrendas y su silencio. La historia nos plantea una pregunta inquietante. ¿Es posible romper con el ciclo de maldad, que parece repetirse a lo largo de la historia? ¿Podemos escapar a las fuerzas oscuras que nos acechan? El enebro maldito no ofrece una respuesta fácil, pero nos invita a reflexionar sobre la importancia de la verdad, por más dolorosa que sea. La verdad, aunque se manifieste de maneras terribles, es la única herramienta que tenemos para liberarnos del yugo del mal. Es necesario tener el valor de enfrentar la oscuridad, de mirar hacia adentro y reconocer nuestras propias sombras. Solo así podremos empezar a construir un futuro más luminoso. La historia nos recuerda que el bien y el mal no son fuerzas abstractas, sino realidades que se manifiestan en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de elegir qué camino seguir, de luchar contra la oscuridad o de sucumbir a ella. Y con esta reflexión, concluimos nuestro viaje a través de El enebro maldito. Esperamos que este terror y mitos urbanos les haya brindado nuevas perspectivas sobre esta historia y sobre la naturaleza humana. Emma, gracias por acompañarnos en este recorrido, en los rincones más oscuros de la imaginación. No olviden suscribirse a nuestro podcast y dejarnos un me gusta si disfrutaron del episodio. Hasta la próxima. Que la oscuridad no los alcance.